Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es César Morlán. Hoy voy a presentar este video tratando de mostrar la posible evidencia o la posible vinculación entre lo que es aquel famoso eclipse que ocurrió en el año de la fundación de Tenochtitlan, en el año 2 Cali, y que se ha identificado al año de 1325 como el año en que esto habría ocurrido. Al menos las fuentes o la mayoría de las fuentes escritas así lo mencionan. Del 13 de abril del año 1325, esto es en términos julianos, ocurrió un gran eclipse total de sol. Este eclipse total de sol pudo ser observado en el centro de México. Aquí vemos esta línea azul en donde vemos la sombra de la luna, en donde ocurrió en forma total. Este eclipse de sol pudo ser observado de forma total, y eso se relaciona, o los astrónomos, los arqueastrónomos han intentado relacionar este eclipse como un posible detonante, o de alguna manera haber estado involucrado o con un cierto peso para poder haber escogido ese año justamente con este eclipse de sol. Aquí les he puesto una imagen de este lado. Esto es sacado de los cánones de la NASA, en donde vemos que en efecto ocurrió ese eclipse de sol aquel 13 de abril de 1325. Aquí les he puesto algún acercamiento, donde vemos aquí la faz del sol cubierta por la luna, y esto ocurrió con la salvedad del horario que se maneja aquí en Stellarium, a las 9:15 de la mañana con 28 segundos. Este es cuando se alcanza la totalidad, en una altitud, en esa latitud geográfica de 66 grados con 51 minutos y algunos segundos. Así es entonces como podría haberse observado en una recreación astronómica aquel 13 de abril de 1325, en que habría sido el año de fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Ahora, estamos hablando de la fundación, pero también entonces ahora voy a mostrar lo que sería una relación calendárica respecto a cuando es su terminación, es decir, cuando es entregada la ciudad de Tenochtitlan aquel 13 de agosto de 1521 en el calendario juliano a Hernán Cortés. En el calendario nativo esto habría sido en Tonali 1 Coatl, 1 serpiente, como lo mencionan muchas fuentes, y sabiendo y utilizando la correlación del doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, sabemos que esto fue probablemente del mediodía del 12 de agosto al mediodía del 13 de agosto, que es cuando corría este Tonali 1 serpiente. Lo que quiero mostrarles es cómo es posible encontrar esta relación entre el antiguo eclipse de 1325 de la fundación con este Tonali, que también fue el de su terminación, es decir, el día que termina la ciudad de Tenochtitlan de su soberanía total. Bien, esto ocurrió justamente, les he puesto aquí, también alcanza el sol su cenit, o lo más cercano al cenit, ese 12 de agosto de 1521 a los 82 grados con 29 minutos. ¿Por qué el 12 de agosto? Porque es justamente cuando empieza el Tonali. El Tonali donde fue entregada a la ciudad de Tenochtitlan. Al ver esto, vamos a ver qué cantidad de tiempo hay entre la fecha del eclipse de sol del 13 de abril de 1325 y justamente en el momento en que empieza el Tonali al mediodía, aquel 12 de agosto de 1521. Recordemos entonces que ese Tonali, o el día calendárico, es el día en el que se entrega la ciudad de Tenochtitlan Tlatelolco a Cortés. Esto es un inicio y esto es un final. En total, aquí les he puesto en esta calculadora de tiempo, he puesto hasta las horas, minutos y segundos en donde se alcanzaron estas totalidades, y aquí el cenit, lo más cercano al cenit, el sol al cenit, y vemos que son exactamente 71.710 días, 1 hora y 35 minutos. Bueno, cerrándolo en números enteros, pues son 71.710 días. Ya sabiendo esto, pues vamos a ver cómo se puede conformar esta cantidad o desglosar esta cantidad de días usando los números cronométricos del calendario. Ya saben, el 260, el 365 y el 584, que es el Tonalpohualli, lo que es la Tierra y lo que es el ciclo del sinódico de Venus. Lo más interesante de esto es que estos 71.700 días pueden
construirse de la siguiente forma. A mí me ha parecido sorprendente, porque estos 71.710 días pueden conformarse de una manera simétrica, con el número 260, el número 365, y aquí vemos este factor que es el número 273, que se relaciona con la gestación humana, que son 39 semanas. Es como si fueran exactamente 273 veces el Tonalpohualli, aquí en un segmento medio. Y a las orillas encontramos dos segmentos que tienen que ver con la duración del año, que son los 365 días. Si nosotros de alguna manera vinculamos a estos 365 días después de lo que sería este eclipse total de sol, vamos a ver a dónde llegamos. Y lo mismo si restamos 365 días a este inicio del Tonali 1 Coatl, vamos a ver en las siguientes imágenes a dónde llegamos. Lo interesante es este segmento del medio, porque es 273 veces el Tonalpohualli, no es otra cosa más que 780 multiplicado por el número 91. 780 es el periodo sinódico del planeta Marte, multiplicado por 91 veces es la misma cantidad que multiplicar 273 por 260. Eso para mí ha sido algo verdaderamente interesante. ¿Cómo es que se logra esta simetría con este segmento justamente aquí en medio? Voy a presentarlo con más detalle para que veamos cómo se conforma y a dónde llegamos cuando utilizamos estos 365 días desde este eclipse de sol y antes de la entrega de la ciudad de Tenochtitlan en el Tonali 1 Coatl, que corrió, como ya dije, entre el 12 y el 13 de agosto de 1521, de un mediodía a otro mediodía. Bien. Aquí vemos, esta es la misma imagen, aquí tenemos justamente el eclipse de sol de 1325 y aquí vemos justamente ese Tonali 1 Coatl. Como ya los dije, aquí están los 365 más 273 veces 260 más 365. Ahora, ¿qué pasa si asociamos estos 365 días desde este día 13 de abril y desde este horario? Aquí los he puesto hasta con minutos para que podamos revisar perfectamente cómo funciona esto. Lo que nos damos cuenta es que agregando esta cantidad de tiempo en días desde este evento solar, llegamos justamente a lo que sería el Tonali 13 Flor. Y esto me llamó mucho la atención porque es justamente lo que es el último día del Tonalpohualli. Es decir, al otro día o el Tonali siguiente es justamente el inicio de la cuenta. Es decir, aquí llegamos a la frontera entre el 13 Xochitl y lo que sería el 1 Cipactli, con estos 365 días asociados justamente a este eclipse total de sol. Ahora, ¿qué pasa si usamos esos 365 días, pero antes de la entrega de Tenochtitlan? Nos vamos a dar cuenta que sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque llegamos entre el 12 y el 13 de agosto de 1520, que fue cuando también se llamó ese día, ese segmento de tiempo 13 Flor, 13 Xochitl, esto en el año de 1520. Entonces, como podemos ver, no llegamos a cualquier día agregando 365 días aquí y restando 365 días acá, asociándolos a este horario, siempre a este horario, y nos damos cuenta de que entonces, en medio, entre estos dos segmentos de 365 días, estaría justamente lo que sería este segmento de 70.980, que es multiplicar 273 por 260, y vemos que se asocia entonces aquí con los inicios del Tonalpohualli, con lo que sería el 1 Cipactli. Aquí vemos como entre el 14 y el 15 de abril de 1326, de mediodía a mediodía, pues habría ocurrido justamente este 1 Cipactli. Este 1 Cipactli del 14-15 de abril de 1326 está a 260 días de la fundación de Tenochtitlan, que nos dicen los anales de Tlatelolco, y que esto ocurre justamente en el día del paso cenital en Monte Albán, que corresponde entre el 5 y el 6 de agosto, de mediodía a mediodía, en que habría ocurrido justamente esta fundación. Entonces vemos cómo queda en medio de esos 365 días, a la izquierda y a la derecha, antes y después,
estos 70.980 días, que no es otra cosa más que 260 por 273. Ahora, este 273 es muy importante porque, como ya es muy conocido, son las 39 semanas del embarazo, y esto está asociado justamente como si fueran 273 no días, pero sí Tonalpohualli, sí vueltas enteras del Tonalpohualli. Y esto es muy simbólico porque nos habla entonces que probablemente desde su fundación hasta su terminación hay esos 2 años al final, al principio y al final, y en medio toda esta gestación, todo lo que ocurrió en la época mexica. Ahora bien, vamos a ver cómo se relaciona esto de una manera gráfica. Aquí tenemos el eclipse total de Sol, como resumen, del que hablamos de 1325, asociado a este eclipse de Sol, esos 365 días, y llegamos justamente al fin del Tonalpohualli, ese 13 Xochitl. Ahora, por el otro lado, tenemos lo que sería el inicio del Tonali 1 Coatl, corriendo entre el 12 y el 13 de agosto de 1521, y aquí vemos justamente asociado a ese evento cuando el Sol llegó a lo más cercano a su cenit, aquel 12 de agosto de 1521, justo cuando empieza ese Tonali donde va a ser entregada la ciudad de Tenochtitlan a Cortés. Y lo mismo pasa, asociamos esos 365 días a este Tonali y llegamos también a lo que sería otro 13 flor entre el 12 y el 13 de agosto de 1520. Y como ya vimos, y esto es lo más sorprendente, en el medio tenemos justamente este cronosegmento de 273 veces el Tonalpohualli. 273 veces, como ya lo dijimos, asociado a la gestación. Entonces, digamos de manera simbólica, su inicio y su final asociado justamente al número de gestación, un número en el que se asocia la gestación humana. Es como si todo hubiera durado la ciudad de Tenochtitlan, algo muy simbólico en estos números, hubiera sido acotado a los números de una gestación justamente. ¿Por qué? Porque el alumbramiento habría sido algo distinto acá, porque cuando a partir del 13 de agosto de 1521, al mediodía, se justamente culminaba el Tonali 1 Coatl, y alguna fuente nos dice que justamente se habría entregado a la ciudad al mediodía en punto. De alguna manera muy simbólica. Entonces este sería un nuevo alumbramiento, sería el renacer ya no del mundo azteca mexica, Tenochca, sino también ya sería una mezcla ya con el renacer del mundo español y el renacer o el nacimiento de lo que sería la Nueva España y posteriormente México. Bien, pues esta es una idea, una probabilidad que yo quería mostrarles, y pues bueno, muchísimas gracias por la atención. Aquí están esos 71.710 días. Muchas gracias.